Buenos días a todas y a todos. Aquí estamos en una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, en la Radio de las Madres. Hoy no está Marcelo Figueras con nosotros, está enfermo. Hemos invitado a que nos acompañe a uno de los principales columnistas del Cohete a la Luna, Ricardo Aronskin, y también está Josefina Bolis con nosotros. Buen día. Pablo Ubín en los controles y Rolo Fernández en la producción. Bueno, falta una semana para el cambio de gobierno. Hace 5 años, esto lo encontré de casualidad, el diario Clarín recordó la frase de Alfonsín en su discurso inaugural del 10 de diciembre del 83. ¿Se acuerdan cuando dijo: con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura? Bueno, el columnista que escribió esa nota revisó el desempeño de la democracia argentina y afirmó que entre 1982 y 2016, que era el último año para el cual había datos en ese momento, cayó la tasa de mortalidad infantil, subió la esperanza de vida al nacer, creció el porcentaje de jóvenes que cursaban el secundario y el de inscriptos en la universidad, mientras bajaron tanto la pobreza como la indigencia. La conclusión fue que el discurso de Alfonsín no estaba errado. Con la democracia se come, se educa y se cura. El autor de esa nota fue Martín Tetaz, un economista que 3 años después sería elegido diputado nacional en la boleta de Juntos por el Cambio. El manejo de las cifras que hacía Tetaz en esa nota era muy interesante, porque él tomó periodos que cubren diversos gobiernos y no discrimina qué ocurrió en cada uno. Claro. En algunos se come menos, se cura menos. O nada. Entonces, emparejaba a quienes mejoraron los indicadores con quienes los maltrataron. En realidad, esa distracción es muy conveniente para el representante de la alianza entre la Unión Cívica Radical y el PRO, porque los números fueron muy negativos durante las presidencias de sus figuras principales, que fueron Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Hay un sitio que se llama Chequeado, que financian empresas multinacionales y los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, que subsanó la omisión con un gráfico no referido a todos los indicadores, sino a la pobreza. Y ahí se observa en forma muy nítida la mejoría durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina, y el deterioro con De la Rúa y Macri, que se prolongó bajo la actual administración del doctor Fernández. Ese gráfico está en la página del cohete de hoy y te muestra claramente cómo las oscilaciones que tuvo el nivel de pobreza nunca fue más bajo que durante el gobierno de Cristina, y nunca fue más alto que durante el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, ya en el año 1992 Alfonsín hizo una corrección a su frase célebre y dijo: con la democracia se come, se cura y se educa, pero no se hacen milagros. Bueno, el mayor milagro hubiera sido que el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, se impusiera en las elecciones presidenciales con una tasa de inflación anualizada del 140%, y sobre todo con el consiguiente deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Vamos a hacer un breve pasaje por la simpática sección Yo te lo dije. Nos dijeron de todo por decir esto, pues lo dijimos antes de que se verificara que efectivamente era así.
lo dijimos varias veces, hubiera sido un milagro que Massa se impusiera. Yo entiendo, digamos, el entusiasmo, la militancia, la necesidad de estar motivado, de tener optimismo, pero bueno, no es nuestra tarea, no es lo nuestro eso. Me acuerdo que Pepe Mujica usó esa palabra, milagro, dijo, ¿no? El peronismo hace cosas milagrosas cuando subió tanto Massa en la primera vuelta. Sí, por supuesto. Ahora, lo que pasa es que durante la campaña Massa intentó atenuar ese impacto. Es decir, ustedes recuerdan que hubo bonos para jubilados, mejora de asignaciones, devolución del IVA para trabajadores de ingresos bajos y medios, eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, créditos a tasa subsidiada. Bueno, esto me parece que explica por qué se impuso en la primera vuelta de la elección presidencial, pero no le alcanzó para prevalecer en la segunda. Y llamaba por qué. Digo, en la elección del 22 de octubre, digamos, la primera vuelta, es decir, en las primarias, en las PASO de agosto, salió tercero con una votación muy baja. A partir de ahí fue que puso en marcha todas estas cosas que hemos planteado, y en la primera vuelta del 22 de octubre estuvo apenas a 3 puntos de alcanzar la presidencia. Y hoy Massa, con quien he hablado del tema, se reprocha por no haber redoblado los esfuerzos para llegar a los 40 puntos, dado que Milei en esa elección no llegó a los 30, quedó en 29 y monedas. Es decir, si Massa hubiera llegado a 40 en esa elección y estuvo en 37 y monedas, era presidente. Bueno, esto es una regla de la democracia argentina. El peronismo gana en primera vuelta o pierde. Es decir, pues en la segunda el antiperonismo se une, y el antiperonismo es una pulsión muy fuerte en la sociedad argentina, muy, muy fuerte. Ahora, y se dio en este caso, la transfusión del voto antiperonista del PRO fue absoluta. Si vos ves el resultado de la elección del balotaje, los votos que obtuvo Milei son la suma aritmética exacta de los propios más los de Patio Bullrich en la primera vuelta. La suma aritmética exacta. No perdieron un voto por ese lado. Esto dice muchas cosas de la sociedad argentina y de la pulsión tan fuerte que es el antiperonismo. Ahora, las consecuencias de cada cosa de las que se hicieron en esos meses se sienten ahora. Es decir, las provincias están reclamando que les compensen la detracción de ingresos coparticipables que sufrieron a raíz de la eliminación de ganancias. Y Milei está cinchando con las distintas fracciones del PRO para asegurarse los votos imprescindibles que le permitan aprobar su proyecto de ley en el Congreso. En la página tenemos también un cuadro muy interesante que muestra la hecatombe que sufrieron en sus ingresos las diferentes categorías de trabajadores. El cuadro que tenemos tiene dos mediciones. Una es lo que se perdió este año, es decir, el año en el que se votó, pero otra es lo que se perdió durante todo el gobierno del doctor Fernández. Desde que el doctor Fernández asumió la presidencia, no hay una categoría que no haya perdido ingresos, no hay una sola categoría. La más castigada, como era previsible, fue la de los trabajadores no registrados. Pero no se salvó nadie de la guadaña, a pesar de los reclamos tan insistentes, tanto públicos como privados, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que vino advirtiendo de esto en forma sistemática. Desde diciembre del año 20 lo hizo en público. El famoso discurso de los funcionarios que no funcionan,
de si no están dispuestos a pelear, búsquense otro laburo, el de la necesidad de alinear salarios y jubilaciones con precios y cotización de la moneda extranjera. No vamos a leer las cifras porque la verdad que leer cifras en la radio es un plomo, pero está en el cuadro. Digo, los trabajadores no registrados, es decir, los precarios, perdieron el 27,11% durante la presidencia de Alberto Fernández, que son los que más perdieron. Bueno, faltan unas pocas horas, días, para que el doctor Fernández mude sus guitarras de la residencia de Olivos, y padeció un nuevo ataque de locuacidad el presidente. Reiteró que él no se siente responsable de nada y atribuyó todos los problemas a la pandemia, a la guerra, a la sequía y a Cristina. Y además opinó sobre la futura conducción del Partido Justicialista. Fue una entrevista que le hizo María O'Donnell. ¿La tenés ahí, Pablo? ¿Y el futuro es Kicillof en términos de renovación generacional? No lo sé. Depende también de él, no lo sé. ¿Máximo? Hay un montón. ¿Por qué no Victoria Tolosa Paz? ¿Por qué no derrota Dolosa? Es fantástico, realmente. No sé en qué país vive este hombre. Eso es lo que más me defraudó de la... Yo pensé que era vivo, no que era progresista, que era vivo. No es vivo. Todos lo pensamos. Por empezar lo pensó Cristina. Fue la primera que lo pensó. Yo también lo pensé. Y en general la gente que lo votó lo pensó. Pero bueno. No, gracias. Bueno, dejemos al doctor Fernández con sus guitarras y pensemos qué viene ahora, ¿no? Bueno, se va conociendo con cuentagotas quiénes van a integrar el gabinete de Milei, cuáles serán las autoridades de las dos cámaras del Congreso y qué medidas adoptará al iniciar su gestión. Pero para saberlo con mayor detalle no hay más remedio que aguardar que asuma y escuchar su primer discurso presidencial, que aparentemente va a ser en la plaza del Congreso. Digo aparentemente porque la verdad que puede cambiar. Está todo prendido con alfileres por ahora. Mientras no lo diga la oficina del presidente. No, y aunque lo diga también, no. Yo no recuerdo nunca una indefinición y contramarchas más acentuadas en la conformación de un nuevo gobierno. Siempre hay, por supuesto, grupos que presionan, sectores, pero como esta vez yo no recuerdo nunca, y mira que he visto transiciones en los últimos 70 años, ¿no? Bueno, es fácil atribuir esto a la personalidad exuberante de Milei. Ahora, ese me parece que es un aspecto psicológico que no es el más significativo. Para mí, lo más significativo es la debilidad legislativa de la Libertad Avanza, que tampoco tiene precedentes en la democracia argentina. Y no solo en la democracia argentina, en el mundo hay pocos ejemplos similares. Yo recuerdo uno, pero en un régimen parlamentario. El régimen parlamentario, digamos que primero se eligen los diputados o los senadores o los miembros de la asamblea, y ellos son los que votan para elegir al jefe de gobierno, y entonces se hacen combinaciones hasta lograr mayoría. Bueno, en Italia, en el año 83, había un tironeo y un empate entre dos bloques antagónicos, uno el que representaban los eurocomunistas de Enrico Berlinguer y el otro la democracia cristiana mayoritaria
cuyo líder en ese momento era Amintore Fanfani, que era bien a la derecha de la Democracia Cristiana, que había tenido previamente, digamos, una ala izquierda que justamente buscaba el entendimiento histórico con el comunismo, representada por Aldo Moro. Y en medio de ese tironeo entre dos bloques surge como primer ministro Bettino Craxi, que era el jefe del Partido Socialista Italiano, que en la elección solo había obtenido el 11% de los votos y llegó al gobierno con el 11% de los votos, pero fue electo por esa mayoría legislativa. Hubo un acuerdo con la Democracia Cristiana para cerrarle el paso al comunismo. Aquí se puede establecer un parangón, digamos, la transfusión del voto antiperonista de Juntos por el Cambio, que favoreció a Milei, pero en realidad Milei fue elegido por el voto popular, y a diferencia del sistema parlamentario italiano, aquí con el sistema de las 3 vueltas, de la primaria abierta, de la general y del balotaje, vos tenés que en la primaria se ordenan un poco los tantos de quiénes van a ser los candidatos y quiénes se quedan afuera. Digamos, se limpia, digamos, la agrupación del 0, de Guillermo Moreno, de Julio Bárbaro, todos esos charlatanes ruidosos que no pasan nunca una prueba electoral. En la general se eligen los diputados y los senadores, y en el balotaje, si es que no hay un triunfo en primera vuelta del candidato presidencial, se elige el presidente en el balotaje. Y entonces aquí tuvimos una elección general en la cual el peronismo hizo una muy buena elección, la mejor de las 3, pero por debajo de los promedios históricos del peronismo, pero suficiente como para tener una representación muy fuerte en las 2 cámaras del Congreso. Y en cambio, Milei, que ganó la presidencia en el balotaje, no tiene un solo gobernador propio y tiene 2 bloques raquíticos en diputados y en el Senado. En diputados tiene 37 nada más sobre 129. Y en el Senado tiene 7 sobre 72, que es apenas el 10% del cuerpo. Esto, digamos, si a esto le sumaras los 40 aproximados que el paquete que maneja el PRO, Macri, esto todavía lo deja lejos del quórum para sesionar, que es de 129, e incluso, y más grave todavía, no le asegura el tercio imprescindible que lo ponga a salvo de la insistencia del Congreso contra eventuales vetos y del juicio político. Es decir, el veto se revierte si el Congreso insiste por 2/3 y el juicio político requiere los 2/3. Bueno, Milei no tiene asegurado el tercio que lo pondría a resguardo de esta situación. Bueno, la eventual ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, que está hablando todo el tiempo de relaciones interiores dentro de este desorden absoluto que tienen, ¿no? Dijo que en vez de leyes Milei podría dictar decretos. Ahora, digo, en primer lugar, los decretos de necesidad y urgencia se pueden dictar para algunas cosas, pero no para todas. Hay temas como ley electoral, como impuestos, que la Constitución no permite el decreto, pero además el decreto tiene que pasar por una comisión bicameral y después ir al recinto,
Ahí ha habido, digamos, por parte de las distintas fuerzas, en esto no hay diferenciación entre el peronismo y el antiperonismo, que inventaron la sanción ficta. Sanción ficta quiere decir que no es real. Es decir, para formar una ley vos necesitas que la voten las dos cámaras del Congreso. En cambio, para aprobar un decreto que tiene valor de ley, decreto de necesidad de urgencia, firmado por todos los ministros, necesitas que una cámara del Congreso no lo rechace. Con una que no lo rechace, ya es ley. En esto coincidieron tanto el peronismo como el antiperonismo. A mí me parece que, digamos, no es el rasgo más republicano de nuestra institucionalidad, pero es muy difícil cambiarlo. Es muy difícil cambiarlo porque, digamos, tal vez ahora se podría cambiar que el Poder Ejecutivo no tiene mayoría en las cámaras, pues para cambiarlo hay que legislar, y el gobierno, que en general tiene mayoría, no quiere resignar esto. Protestó, chilló cuando lo aplicaba el gobierno anterior, pero en cuanto llega a los timbres dice, no, esto me da gobernabilidad. Pero además el decreto funciona hasta que una de las cámaras lo rechace. Mientras tanto está vigente. Claro. Por eso es ficto, se invierte el mecanismo. No hace falta que lo aprueben, basta con que lo rechacen. Claro. Y para eso basta con una cámara. Ahora, volviendo a lo de Mondino, que va a dictar decretos. Bueno, la Alianza Libertaria PRO tampoco tiene los votos para impedir que el Congreso los derogue. Pero si no llegan al quórum propio, y en las comisiones, y esto ya lo vamos a ver más en detalle, tampoco va a tener mayoría Milei, de ninguna manera. Bueno, incluso falta una semana para la asunción del nuevo gobierno. Todavía está en duda la existencia de esa alianza con el PRO, porque Macri tenía un candidato a presidir la Cámara de Diputados. Macri quería negociar todo en paquete con Milei. Milei se resistió. Francos, el ministro del Interior de Milei, agradeció el apoyo de Macri y dijo, pero no tiene acciones en el gobierno. Y sí, ganó Milei, no ganó Macri. Digamos, ese ha sido el tironeo de estos días. Sí. Que después Ricardo Aronski nos va a explicar qué hay detrás de ese tironeo, que es una cosa muy interesante de la nota de Ricardo de hoy. Me gustó mucho eso, como lo planteás, ¿no? Y Milei pretendía que fuera Florencio Randazzo, el presidente de la Cámara de Diputados, pero esto no cuajó, no fue aceptado ni por el otro socio ni por las pequeñas bancadas de la Libertad Avanza. Nadie lo aceptó, ni Ritondo ni Randazzo. Bueno, a último momento, el viernes a la noche o el sábado a la mañana, Milei reveló que para la presidencia de la Cámara de Diputados se inclinaba por Martín Menem. Martín Menem es hijo del hermano Eduardo, que fue vicepresidente de facto, digamos, cuando Menem eyectó a Eduardo y lo mandó a la provincia de Buenos Aires. El hermano Eduardo quedó como virtual vicepresidente desde su posición en el Senado, y es un hombre con mucha experiencia legislativa. Su hijo Martín no, pero bueno, supongo que el papá lo asesorará bien. Y Martín Menem fue uno de los primeros peronistas que se adhirió a la Libertad Avanza, fue candidato en La Rioja, hizo una elección mala, la mejor para la Libertad Avanza, pero muy mala para un Menem. Sacó el 17% de los votos, nada más. Solo sin la Libertad Avanza había sacado un triple. Sí, efectivamente.
Bueno, y para el Senado se inclinó por otro libertario, que es un productor agropecuario de Formosa, que se llama Francisco Paoltroni. Ahora, frente a esta decisión de Milei de designar a Paoltroni y a Menem, los gobernadores de Juntos por el Cambio, que son 10, es un bloque interesante, en primer lugar pretenden ser ellos la conducción, digamos, de la oposición, y en segundo lugar piensan negociar ley por ley con el nuevo gobierno, no acuerdos en bloque, en paquete, lo cual, digamos, prevé tiempos arduos en el Congreso. Bueno, Macri, que es el campeón mundial de la sinceridad al revés, felicitó a Patio Bullrich y a Toto Caputo por haber sido designados por Milei y les deseó éxito. Ahora, su mensaje está envenenado porque, mira, lo voy a leer, dice: para llevar adelante el cambio que la Argentina necesita y al elegir su primer equipo, me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patio Bullrich en el Ministerio de Seguridad y con la capacidad que demostró Toto Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina. Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asume. Es decir, se cortaron solos, fueron por la suya. El éxito de Javier Milei es lo que deseamos, escuchen bien, todos los argentinos de bien. De bien. Qué bárbaro, ¿no? Los argentinos de bien. Sí. Es peligroso eso. Es peligroso. Hoy vi, no me acuerdo dónde, perdón al autor porque no recuerdo dónde, pero vi un meme o un chiste sobre los argentinos de bien, que con Patio Bullrich como ministra de Seguridad decía, bueno, habría que ponerlo en la espalda de la remera. Para que no te tire balazo por detrás. Exactamente. Bueno, el tema de las cámaras, ¿no? Hay un periodista llamado Luis Novarecio que dijo que siempre se supo que aunque haya minoría, las presidencias de las cámaras del Congreso son del partido gobernante, porque ahí está la línea de sucesión. O sea que Fernández Sagasti y Guado de Pedro, que son los representantes de los perdedores en las elecciones por 12 puntos, van a hacer caso omiso a la tradición y a los votos. Bueno, este hombre es un entusiasta militante del Club La Información, bien, gracias. Ignoraba la posición de la vicepresidenta, es decir, Cristina planteó que ambas posiciones había que dárselas a los libertarios. Y sobre todo, Novarecio no parece consciente de que la disputa se libra en otro terreno, ¿no? Digo, el terreno de la disputa es la designación de las secretarías administrativas y parlamentarias de cada cámara. Las cámaras tienen una secretaría administrativa y una secretaría parlamentaria. No hay que explicar en qué consisten porque sus nombres lo dicen todo. Y la presidencia de las principales comisiones. Ahora, los libertarios en el Senado tienen 7 miembros. Es decir que aunque todo su bloque forme parte de cada comisión, no llegan a la mayoría en ninguna. En ninguna. Bueno, sobre el tema de la presidencia provisional del Senado y la de diputados, en el bloque mayoritario, que es el de Unión por la Patria, se discutieron 2 posiciones. Una fue la que adoptó Cristina, de que le corresponde a los libertarios. Esa la sostenían justamente Fernández Sagasti, Novarecio ni siquiera la pegó en eso, y Juliana Di Tulio. O su ocupación por la mayoría peronista, que la postulaba José Mayans.
Ahora, respecto de las secretarías y de las comisiones no hay discusión. Y las tradiciones justamente dicen que se integran en forma proporcional al tamaño de cada bancada. Así lo decidió el pueblo, con su voto. En este sistema curioso de 3 vueltas, así lo decidió el voto popular. Y los representantes de los perdedores, según la frase de Novarecio, que en este caso son la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, no pueden objetar nada. Es la voluntad del pueblo. Bueno, en ese contexto, el trascendido oficial, no es una publicación de la oficina del presidente electo, pero es un trascendido que circula insistentemente, hoy es tapa de La Nación. Perdón el ruido del mate. El trascendido oficial sobre la elaboración por Federico Sturzenegger de una ley ómnibus que modificaría decenas o incluso centenares de leyes para favorecer el ajuste, la desregulación, los despidos y las privatizaciones, podría ser una ensoñación irrealizable en la vigilia. Bueno, los gobernadores cambiantes están bien dispuestos a la clásica dación de gobernabilidad a cambio de efectividades conducentes, como propicia el negociador libertario Guillermo Franco, y en el peronismo también hay muchos bien dispuestos. Pero el propio Milei repite ante cada reclamo: no hay plata, y mucho menos para pagar la complacencia o un ajuste que los libertarios insisten en llamar más duro que el que reclama el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo sí, negociación, intercambio de favores, te voto tal cosa, me transferís tanta guita, pero no hay plata. Y el proyecto de Milei es para ajustar. Y entonces, si vas a ajustar y no hay plata, ¿qué es lo que ofreces a cambio? Bueno, hay un ícono del liberalismo neo que es Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, en plena dictadura en el año 78, creó, no él solo, pero fue la fuerza principal, un centro de estudios macroeconómicos, SEMA, que luego se convirtió en una universidad, la Universidad del SEMA, y fue presentado por Milei durante la campaña electoral como jefe de asesores. Bueno, finalmente, una vez producida la elección de Milei, Rodríguez renunció a ese cargo y sin pelos en la lengua dijo que era porque Milei no le daba pelota. Lo dijo así directamente: no me da ni 5 de pelota, no me contesta, y lo que va a hacer yo no estoy de acuerdo. Él tiene, digamos, coincidencias ideológicas, obviamente, pero Rodríguez es un académico capaz de quemarse las pestañas sobre libros y documentos, y él ve a Luis Caputo, a Toto Caputo, como un tiro al aire, un timbero irresponsable capaz de cualquier desastre. Esto a mí no me asombra, porque Milei pensaba lo mismo sobre el desempeño de Caputo como ministro y presidente del Banco Central durante la presidencia de Macri. ¿Escucharon las palabras del propio Milei? Desastre monetario, sí, que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda, pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto: Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Es impresionante. Contundente. Porque no hay matices, no es que opino que tal vez no sea lo mejor, que hay otras opciones, no.
No, es responsable de la catástrofe, lo dice con todas las letras, en su tono de siempre. Se fumó 15.000 millones de dólares de la reserva. Y ahora dice que es un experto, que es la mirada experta que se necesita. Sí, vamos a ver experto en qué, porque ya vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora, Rodríguez ahora llegó a reclamar la realización de un plebiscito no vinculante antes de decidir la toma de más deuda externa. ¿Por qué? Porque lo que Caputo está planteando es la posibilidad de conseguir cerca de 40.000 millones de dólares para limpiar las LELIQs y los pases del Banco Central, que ha sido definido por Milei como la prioridad de su gobierno. Es decir, la economía argentina estaría en riesgo, el país estaría en riesgo por lo que ellos llaman la bomba de las LELIQs. Ahora, tenemos en la edición de hoy del Cohete a la Luna una nota muy interesante de Andrés Weiner, que es un economista del área de tecnología y economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que dirige Eduardo Basualdo, donde Weiner dice que no, que las LELIQs no son la prioridad, que la prioridad es la falta de dólares y la inflación, no las LELIQs. Ahora, si vos partís de un diagnóstico errado, podés ir a cualquier lado. Y Caputo va siempre al mismo lado, al lado que describe Milei, que es contraer nueva deuda. Y mirá lo que dice, no Flaxo, no Weiner, no Aronkin, ni Josefina, ni Berbisky. Mirá lo que dice Carlos Rodríguez. Tomar deuda externa para pagar las LELIQs y los pases no será una medida compulsiva para los bancos, pero sí para el pueblo. Rodríguez habla del pueblo, que tendrá que ajustar sus gastos por años para pagar esa nueva deuda externa. Propongo que se haga un plebiscito no vinculante sobre la conveniencia de tomar deuda externa para rescatar las LELIQs y los pases. Es contundente, ¿no? Es una cosa... Yo estoy muy impresionado por esto, ¿no? Vos también, Ricardo. Sí, porque dentro del liberalismo existe gente un poco más responsable, un poco más seria, un poco más prudente, y hay aventureros y directamente personeros del capital extranjero, ¿no? Y este es el caso de Caputo. Sí, absolutamente. Es lo único que se le ocurre. Más deuda y además... ¿respaldada con qué? Respaldada con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que en este momento tiene como 60.000 millones de dólares, el equivalente a eso, no los tienen en efectivo, sí. Y el paquete mayoritario de acciones de YPF, lo cual es tremendo, es dejar al país en pelota realmente, ¿no? Y aparte te diría, Horacio, el que iba a ser el primer presidente del Banco Central de Milei, Ocampo, para la dolarización había pensado lo mismo. Es decir, no importa para qué, pero hay que poner esos activos a disposición del capital extranjero. No importa. La excusa puede ser la dolarización, la bomba de las LELIQ u otra que se nos ocurra, pero la clave es poner eso a disposición del capital extranjero. Sí, y del capital extranjero, y no solo del capital extranjero, porque en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES hay un porcentaje importante de acciones de Techin y de Clarín que quieren recomprarlas. Sí. Porque no quieren tener al Estado en el directorio, no quieren tener el control permanente, que por supuesto con el gobierno de Milei sería laxo, pero que una cosa es dar por muerto el kirchnerismo en las páginas de Clarín y otra cosa es creerlo. Y ya tienen la prueba de que no hay que dar por muerto el kirchnerismo antes de tiempo. Ahora, ustedes vieron que durante la campaña electoral el gobierno
saliente era acusado de acudir a una campaña del miedo. Bueno, los mismos que acusaban a Massa y a Cristina de la campaña del miedo, ahora no parecen en absoluto impresionados por la exhortación de Mondino a los empresarios en la Unión Industrial, que les dijo: los que no tengan generadores vayan comprando porque no va a haber energía para todos. Eso no es campaña del miedo. Eso te está diciendo que no va a haber energía. Lo que es gracioso también es que dice, si hay reactivación industrial no va a haber energía, pero lo que es seguro que no va a haber es reactivación industrial. Claro. Y además, bueno, tampoco ha habido alarma por la confirmación de que el país no va a ingresar a los BRICS, que es una locura, digamos, que por ideologismo nada más, ¿no? Ahora, también es cierto que el Fondo Monetario, al cual le tiraron de la manga, es decir, Caputo lo primero que hizo, aún antes de ser confirmado como ministro, como asesor externo, tuvo una reunión con el Fondo Monetario y pidió, según las versiones 10, según otras versiones 15.000 millones de dólares, lo sacaron carpiendo. Y ahora, digamos, ya en forma pública, la directora gerente Cristalina Georgieva dijo que podría haber un nuevo aporte, pero que sería con el cuentagotas del módico Fondo de Resiliencia, que son unos 1.500 millones de dólares para todo el país del mundo. Nada. Una gota de agua en el océano. Y solo después que se realice el ajuste. Primero quieren ver el ajuste. Es decir, poco y con condiciones durísimas. Bueno, Milei viajó a Estados Unidos, pero antes de viajar participó en una ceremonia religiosa en la que fue bendecido por un rabino que se llama David Pinto Shlita, director de una asociación civil de enseñanza religiosa que se llama Hebrat Pinto. Y ahí tenemos el audio, escuchar. Amén. Bueno, lo que le dijo, traducido al castellano, es: celebro a este hermoso país, Argentina, y pido a Dios que proteja a la nación para que vuelva a ser lo que fue antes. No dijo antes de qué. Antes de Irigoyen. Seguro. Estoy seguro de que con la ayuda de Dios liderarás la nación hacia el éxito junto con el pueblo argentino, le dijo el rabino. Ahora, todos los medios que informaron sobre este episodio tan pintoresco, digamos, Milei con la kipá, el rabino con su sombrero de ala ancha y su barba blanca persicana por Emilio Pérsico, quiero decir. No, lo que no contaron es qué es la asociación Hebrat Pinto. Bueno, esa asociación tiene un presidente que se llama David Basul. El 20 de mayo del año 20, el nombre de Basul trascendió por una fiesta de casamiento imponente de su hijo, con un centenar de invitados a pesar del aislamiento obligatorio que regía por la pandemia. Seguro que vos tenés presente la fiesta de cumpleaños de Fabiola. Claro. Ahora, de la fiesta de casamiento del hijo de la asociación Hebrat Pinto no te acordás, porque
informaron el día que se produjo, pero nunca más. No volvieron sobre el tema. A pesar de que los vecinos le contaron a Infoemba que la policía porteña colaboró con la fiesta cuidando las entradas del edificio de Pueyrredón 954 en el barrio de Once, con la música a todo dar que se escuchaba desde la Plaza Usey. ¿Tenés un poquito de audio de la fiesta ahí? ¿No? Bueno, no importa, pero es un casamiento judío típico. La novedad es que estaban vedadas las reuniones en plena pandemia y esta gente la hizo igual. Ahora, esto es casi como una norma en todo lo que tiene que ver con Milei. Hay otras entidades de la ortodoxia judía que repudiaron esa fiesta. Es decir, nadie es perfecto. Bueno, el viernes, junto con la confirmación de Patio Bullrich como ministra de Seguridad, Milei, en el mismo comunicado, la oficina del presidente electo, anunció el nombramiento como procurador del Tesoro de la Nación de Rodolfo Barra. Es decir, muy al estilo del gobierno de Israel, donde los judíos ortodoxos comparten tareas con reaccionarios de ultraderecha. Yo te voy a contar algunas cosas de Rodolfo Barra que seguramente alguna gente recuerda, pero no todos. Yo las conté en mi libro Robo para la Corona, pero de ese libro hacen más de 30 años. De modo que... Bueno, el padre de Rodolfo Barra fue el comisario inspector Antonio Barra. Y el nuevo procurador fue educado a latigazos con el cinto del uniforme del padre. Esto contado por amigos de juventud. Antonio Barra, el comisario inspector, presidía el Centro de Oficiales Retirados de la Policía Federal. El 5 de mayo del año 74, recordá la fecha, 5 de mayo, presentó a la comisión directiva un proyecto de nota dirigido al jefe de policía, que fue aprobado, en el que se solicitaba el ascenso de López Rega de sargento a comisario general. Y el decreto 1350 del 74 aceptó eso, dispuso el ascenso y lo fundamentó en el pedido del Centro de Oficiales Retirados de la Policía Federal. Ahora, ¿sabes qué día se firmó el decreto? El 3 de mayo, 2 días antes de que Barra lo pidiera. Solo el brujo conseguía esos milagros. Bueno, en la porción de los archivos de Rodolfo Walsh que no fueron saqueados por la policía, por la Marina en su casa de San Vicente, hay una ficha con la foto de un hombre calvo de cejas gruesas y caracterizado de esta manera: miembro del Centro de Oficiales Retirados de la Policía Federal, posible vinculación con la AAA, y la letra manuscrita de Walsh consigna que se trata del comisario inspector Antonio Barra, presidente de la comisión directiva del Centro de Oficiales Retirados. Bueno, Walsh no tuvo tiempo de verificar la presunción que contenía esa ficha de que era parte de la AAA, porque fue asesinado a los sitios de secuestro el 25 de marzo del 77. Ahora, no solo López Rega trepó a la cúspide del escalafón, también Barra se benefició con un ascenso de 3 grados que le permitió a él también convertirse en comisario general. Pero la Policía Federal no olvidó el agravio, y una vez que López Rega cayó en desgracia, le hizo un sumario al comisario Barra y lo privó del uso de uniforme, insignias y títulos por el término de 2 años. Bueno, estos son antecedentes familiares importantes. Ahora, lo más importante, bueno, hay muchas cosas importantes de Barra. A mi juicio, lo más importante es que Rodolfo Barra fue asesor legal de la constructora del grupo Pérez Compán, SADE,
la década del 80. Como asesor legal de Pérez Companc, fue el intelectual orgánico de la patria contratista, virtuoso en la teoría y la práctica del juicio contra el Estado. El arte consiste en conseguir que el pliego de una licitación omita algún paso esencial para concluir la obra. Cuando se inicia el trabajo, al promediar, se descubre, no contemplamos que había que poner caños doblados, torcidos. El contratista pide que se lo paguen como adicional. El Estado dice que no. Entonces, el contratista pide prórroga para el cumplimiento de los plazos. Y mientras se discute si le dan o no dan la prórroga, paraliza la obra. Paraliza la obra y agrega el reclamo de mayor costo por gastos improductivos que le crea la permanencia del personal y el equipo más allá del plazo previsto. Y ahí Barra fundamenta, él es el autor de la doctrina de la intangibilidad de la retribución del co-contratante particular. Esta doctrina dice que como el contratista privado que realiza una obra pública lo hace en vista al interés general, el Estado, como representante del interés general, tiene que soportar las consecuencias de todas las vicisitudes económicas susceptibles de alterar la fórmula económica financiera. Con este método, el Estado termina dándole la razón al contratista y pagando aparte el paso omitido en forma mañosa en el pliego, más intereses, más recargos. Bueno, la designación de Barra como procurador del Tesoro es una manera bien curiosa de afirmar el discurso antiestatista. El otro tema con Barra es que, Menem lo designó secretario de Obras Públicas y después lo trasladó en comisión a la Corte Suprema de Justicia para defender allí las privatizaciones que había conducido desde el gobierno junto con Roberto Dromi. Ahora, cuando Menem negoció la reforma constitucional con Alfonsín, una de las condiciones que le impuso Alfonsín fue un mayor equilibrio en la Corte Suprema. Y Barra allí renunció a la Corte Suprema sin chistar, y Menem lo nombró ministro de Justicia. Pero en junio del 96, la revista Noticias reprodujo en su tapa una foto del joven Barra en una movilización de Tacuara haciendo el saludo nazi. En julio de ese año 96, yo revelé en el diario Página 12 que Barra había estado detenido además por arrojar bombas de alquitrán contra una sinagoga y que además había sido, junto con el comisario, propietario de un hotel alojamiento frente al cementerio de Recoleta. No le falta nada. Opus Dei, dueño de hotel alojamiento. Son fantásticos, son una gente extraordinaria. Digo, si haces una miniserie con este guión no te lo crees. No, pero ¿cómo un tipo de Opus Dei va a ser dueño de un hotel alojamiento? No hay problema. Bueno, la vocera de Barra en ese momento, Gabriela Haddad, entregó una escueta declaración del ministro: si fui nazi, me arrepiento. Bueno, Menem, que tenía que viajar a Estados Unidos, le pidió la renuncia. Y quien lo contrató entonces fue Eduardo Ornequian, el propietario del invernadero en el que cuida las flores de su gobierno, el presidente Milei. Bueno, en estos días los tribunales han producido una serie de fallos a medida en distintas instancias. Por ejemplo, una jueza federal de primera instancia del Fuero Contencioso Administrativo accedió al reclamo de Telecom del Grupo Clarín y declaró inconstitucional el decreto que consideraba las telecomunicaciones y a la telefonía celular servicio público porque entendió que hubiera requerido una ley, con lo cual carta blanca para fijar los precios que se le canten. La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Cristina en la causa por supuesto lavado de dinero conocida
en forma muy caprichosa como ruta del dinero K, porque no hay un solo indicio de dinero K, a pesar de que agujerearon la Patagonia. El posero de la Patagonia se pasó semanas haciendo pozos buscando el dinero K y no encontró nada. Bueno, esa causa estaba liquidada, estaba cerrada y ya no quedaban instancias. De la noche a la mañana apareció una ONG macrista que se llama Bases Republicanas y la Cámara la aceptó como querellante. En una etapa del proceso, digo, vos estás un querellante durante la instrucción, no cuando ya está terminada una causa. Y esa ONG pidió la revocatoria del sobreseimiento. El vicepresidente de su ONG, hay muchos dirigentes, pero el más significativo a mi juicio es Pablo Nochetti, que fue el delegado de Patricia Bullrich en la guerra contra las comunidades aborígenes. Otra, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario de la vicepresidenta contra la elevación a juicio de la causa de los cuadernos Fénix. En la misma semana en la que fue procesado el suboficial de la policía Jorge Bacigalupo, porque quedó demostrado que él falsificó parte de los cuadernos. La misma Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento de Macri por espionaje ilegal a los familiares de los marinos muertos en el submarino San Juan. El juez Guillermo Jacobucci, otro ex columnista del mensuario ultraderechista prodictatorial Cabildo, que fue acompañado en el fallo por el extenista en Olivos Mariano Borinsky, las tareas de inteligencia no fueron ilegales, porque estaba en juego la seguridad presidencial. Bueno, disintió Ángela Ledesma, para quien no hay ningún indicio de que los dolientes pensaran atentar contra el presidente y contra el orden constitucional. Otra, la jueza civil porteña Alejandra Brevalla suspendió a pedido de Macri las elecciones que debían realizarse hoy en Boca Juniors, donde el expresidente enfrenta a Juan Román Riquelme. Brevalla es hermana del legislador cambiante Sergio Brevalla. Otra, el juez federal Julián Escondido Ercolini allanó el domicilio de Jorge Abello, el asesor del Frente de Todos, que dijo haber escuchado 2 días antes del atentado contra Cristina, Gerardo Milman, afirmar en un bar frente al Congreso: cuando la maten yo voy a estar camino a la costa. Milman denunció a Abello por falso testimonio, pese a que está comprobado que estuvo en el bar a esa hora, ese día. Digo, lo que está en duda es si realmente pudo escuchar o no pudo escuchar, pero diga, llamarle falso testimonio a eso, bueno, solo el juez Julián Escondido Ercolini, ¿no? Ahora, estas decisiones de la justicia, de los tribunales, no son gratuitas. Es decir, la Universidad de Itela y una ONG Fores realizan un índice de confianza en la justicia. Con la medición de este mes, en forma abrumadora, la justicia es considerada injusta, deshonesta, incapaz e ineficiente. Primera pregunta, en cuanto a tratar a todos por igual sin importar medios económicos, contactos o afiliación política, la justicia argentina es muy, bastante, poco o nada confiable. Nada confiable 32%, poco confiable 56%, 88% que no es justa. La misma pregunta en cuanto a honestidad y honradez. Poco confiable 50%, nada confiable 40%. 90%. En términos de capacidad y eficiencia, ¿es confiable? Poco confiable, un poco más de 50%, y nada confiable, un poco más de 30%, 80 y pico. En realidad es poco confiable 58%, nada confiable 33%, 91%. Bueno, para terminar, esta semana la editorial Perfil premió a instituciones y personas que contribuyeron a afirmar la democracia en estas 4 décadas. Uno de los que recibió la distinción fue José Ignacio López,
periodista que en plena dictadura se animó a interrogar al dictador Videla sobre los desaparecidos en una conferencia de prensa. Bueno, al recibir su premio, y José Ignacio López dijo: ahora nos toca la tarea de ampliar ese consenso democrático, no solo de defenderlo. Lo que tenemos que hacer es asumir las deudas de la democracia y llevarlas adelante. Bueno, le respondió Jorge Fontevecchia, el principal accionista de Perfil, y dijo que él estaba muy preocupado, que haber tenido la peor dictadura de la región no nos da una inmunidad permanente, que hay vacunas sociales que vencen igual que las vacunas biológicas, por lo cual es imprescindible volver a correr riesgos para proteger la democracia en peligro. Bueno, cuando terminó la ceremonia, subieron al escenario medio centenar de chicas y adolescentes, había muy pocos varones, de la orquesta de la Villa 11124, o no, 11114, me equivoqué, que tocaron tangos, chacareras, un rock. Fue una imagen muy conmovedora de la resiliencia de la sociedad argentina, que no va a permitir una regresión sobre los crímenes de la última dictadura, a mi juicio. Es decir, Villarroel, la vicepresidenta electa que desearía esa regresión, es inteligente como para saber que eso es imposible, y a lo sumo se ilusiona con incrementar su peso legislativo para dentro de 2 años, e incluso dentro de las propias filas libertarias no hay un consenso al respecto. Por ejemplo, hace unos días Alberto Venegas Lynch, hijo, le contó al diario La Nación, en una entrevista que le hizo a Astrid Picchielny, que en 1976 él criticaba la política económica porque no era suficientemente liberal, pero daba por sentado, según él con una ingenuidad colosal, que los militares iban a hacer su tarea como corresponde, con las limitaciones del caso, los juicios, las defensas, etcétera. Cuando un señor Scilingo contó que tiraban prisioneros al mar, fui al baño a vomitar. Me sentí pésimo. Y a partir de ahí escribí muchísimo. Fue un espanto toda esa cuestión. Esa es mi experiencia en el tema de las botas. Hay una entrevista que en el año 2001 le dio Alberto Venegas Lynch al diario holandés de Volkskrant, donde dijo: antes hubo otras cosas, pero Scilingo fue un shock, fue como caer en el vacío sin tener punto de sostén de dónde tomarse. Si mintieron sobre eso, quizá todo fue mentira, fue nauseabundo. Bajo ese impacto, en el año 96, es decir, inmediatamente después un año después de la confesión de Scilingo, Venegas Lynch, hijo, publicó el libro El juicio crítico como progreso, en el que describe a los militares como criminales. Y en 1999 otro libro, Las oligarquías reinantes, discursos sobre el doble discurso, que es una crítica durísima a la junta militar. Y ahí dice: se portaron como criminales, usaron los mismos métodos de la guerrilla, el robo de bebés. El cohete a la Luna Radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.